Ana, empiezas con el bloque libre. Me gustaría empezarlo preguntándole qué hace de forma concreta el Ayuntamiento de San Roque para luchar contra una de las lacras sociales más graves que existen en estos momentos y desde hace muchísimos años, que es la violencia machista. Sé que hay una comisión municipal de violencia de género, pero teniendo en cuenta que el Ayuntamiento, ya lo hemos dicho, siempre la administración más cercana, ¿qué recursos tiene una mujer cuando se ve en una situación de riesgo y qué labor preventiva se hace desde un pilar básico como es la educación? Hacemos campañas de sensibilización, de concienciación y de educación preventiva en todos los sectores de edad, muy especialmente en los menores, en los alumnos de instituto y en cualquier otro escenario donde podamos. Y lo primero que queremos es creernos que existe esa lacra y que todos debemos cooperar y construir soluciones. En San Roque además destinamos recursos para el Centro de Información de la Mujer, que cuenta con psicólogos, con coordinadoras también, que cuenta con técnicos de empleo y que cuenta con recursos suficientes como para ofrecer también actividades, vamos a decir, de reinserción o de inserción laboral para aquellas mujeres que sufren esa lacra. Y lo único que sí me gustaría con tu pregunta es hacer más cercana ese problema, porque hace poco leía el informe que me pasaban los responsables de la Policía Social de San Roque, que también hemos destinado recursos de la Policía en materia de seguridad ciudadana únicamente a esta actividad, a la actividad de la defensa de las mujeres con episodios de maltrato, de violencia de género, y le podía decir que en San Roque hay 32 casos en el último año. Y por tanto yo no hablo de un tema como muchas veces se habla de la violencia de género ajeno, alejado a la realidad. Es que ya existen 32 casos en San Roque y por tanto lo que queremos es estar cerca de esas mujeres para que no sufran más esos episodios, esa realidad de violencia de género. Y que además en nuestro caso en San Roque todavía queda por aclarar la desaparición de una mujer que muchos achacan a que puede ser también por violencia de género. Hubo una detención, el caso todavía no está cerrado, fue en el año 2017 esa realidad y por tanto creo que tenemos que seguir sensibilizando y concienciando a toda la población para que defendamos la convivencia en igualdad entre hombres y mujeres. En este último verano también hemos realizado una nueva campaña de sensibilización, en este caso con la colocación de distintas señales, vamos a decir, que se asimilan a tráfico en contra de la violencia machista, que desgraciadamente hemos tenido ataques en algunas de estas señales eliminando la palabra machista y que algunos se quieren manifestar con que no a la violencia, pero sí que desgraciadamente en nuestra sociedad hoy en día y también en nuestro país, desde que se contabilizan las víctimas de violencia de género, hay más de 1000 mujeres muertas, desgraciadamente asesinadas, más de 1000 mujeres asesinadas. Cada año se supera la cincuentena de mujeres asesinadas y por tanto creo que hay que reconocer esta realidad para poder resolverla, para poder afrontarla. Y hay que sensibilizar la negativa a la violencia machista. Javier. Elecciones el 10 de noviembre, alcalde. En los puestos de salida al Congreso de los Diputados no hay una sola persona del campo de Gibraltar. Sospecho que usted comparte la idea que mantenía antes cuando decía que eso era un debe, que hay que apuntarse todos los partidos políticos, incluido el suyo. Y una pregunta con cierta maldad y la va a captar enseguida. ¿A usted le gustaría que José Ignacio Landaluce fuera senador en representación del campo de Gibraltar, no ya del Partido Popular? Yo noto la carencia de representantes del campo de Gibraltar y yo exijo que todos los partidos políticos, también el mío, sitúen en los puestos de salida a representantes del campo de Gibraltar, que desgraciadamente hoy en día no tenemos representantes en el Congreso, no tenemos en el Senado y tampoco tenemos en el Parlamento de Andalucía. Y por tanto hay una carencia notable de voces del campo de Gibraltar. Pero yo hace unos meses, en una entrevista en su diario, en Europa Sur, yo me quejaba porque sí hemos tenido diputados, senadores, sí hemos tenido parlamentarios y parlamentarias andaluzas, y yo lo que me quejaba es de la carencia histórica que ha tenido el campo de Gibraltar en puestos ejecutivos, en puestos de gobierno, no en puestos legislativos. Yo noto esa carencia y no quiero que no se cubra, por supuesto que sí, pero más relevante me parece el que no tengamos
representación en puestos ejecutivos de gobierno donde se reparten las partidas presupuestarias, y creo que ahí es ese debate. Sí, me alegraría que el señor Landaluce fuese representante, porque creo que es uno de los que ocupa ese puesto de salida, pero yo espero que sea en esa cuarta posición del Senado, porque creo que las tres primeras quiero que las ocupen mis compañeros del Partido Socialista, y luego entre la cuarta, que ya no puede optar nadie del PSOE, porque solo podemos optar a tres, las tres primeras para el PSOE, y la cuarta espero que la ocupe un vecino del campo de Gibraltar, que creo que el que tiene más opciones es el señor Landaluce, aunque espero que mantenga esa voz que ha recuperado después de 7 años de silencio, supeditado a los intereses partidistas del Partido Popular, cuando alzaba la mano cada vez que tenía que votar los presupuestos en el Congreso y luego en el Senado, defendiendo los intereses del Partido Popular y no los del campo de Gibraltar. Luego yo espero que sí, pero que mantenga la voz crítica, que hoy en día sí que la mantiene contra el gobierno de Pedro Sánchez, pero que estaba muy callado con el gobierno de su partido, del señor Rajoy. Candido. Sí, yo al hilo de la pregunta de Javier, habría que reprocharse o autorreprocharse el que esa ausencia de políticos campos gibraltareños en las listas sea culpa de ustedes mismos, ¿no?, de los políticos del campo de Gibraltar. O sea, las listas se hacen donde se hacen, pero aquí permanece un silencio absoluto cuando se conocen las listas, ¿no? Bueno, yo le puedo decir que yo tuve una decepción personal, y luego usted bien sabe que lo que estoy es elevando la voz en representación y haciendo autocrítica de los representantes del campo de Gibraltar en su conjunto. Es que estamos perdiendo incluso la representación en esos puestos legislativos, y eso es una realidad, pero lo que no podemos es a aquellos que se pliegan a las voces del partido. Yo no estoy en ese lugar. Quizás porque mi posición sea incómoda, es por lo que quizás no pueda estar en esos lugares. De todas formas, sigo defendiendo el que haya más puestos ejecutivos para vecinos y vecinas del campo de Gibraltar, que entiendo que son los que mueven las partidas. Y le voy a poner ejemplos. Ahora mismo se ha presentado el presupuesto de la Junta de Andalucía, y en San Roque hemos perdido la ITV, una ITV que teníamos ganada en el año 2016 y que habíamos pedido para San Roque, que teníamos ya cerrada, que iba en la pólvora con el anterior gobierno de la Junta, y empezamos con una guerra de localismo en el que decían que en San Roque no, que la situación del Brexit que era más relevante que estuviese en otro municipio de la comarca. Se les lió la de San Quintín con algunos compañeros incluso de mi partido que señalaban que no tenía que... Y ahora no hay ninguna ITV en la comarca, no hay segunda ITV en la comarca y nadie dice nada. Si sale la ITV para San Roque, le aseguro que hay más críticas del conjunto de la comarca por esta ITV que por la realidad nueva, que es que no hay ninguna segunda ITV en la comarca. No escucho a nadie de pedir la segunda ITV. Si la hubiesen concedido a San Roque, seguramente la habría. Pero perdón que le interrumpa, ¿falta un líder político que sea capaz de aglutinar la voz de todos los municipios del campo de Gibraltar y de todos los partidos del campo de Gibraltar en favor de esa defensa de una ITV para San Roque, de un tren para todos o de no sé qué más? He hecho autocrítica antes y creo que nos debemos seguir fustigando. No somos capaces de trasladar las carencias, las necesidades en infraestructura y en otras cuestiones del campo de Gibraltar a los gobiernos. No somos capaces de sensibilizar de forma suficiente a los gobiernos. Yo sí que espero que la apuesta por el plan especial del campo de Gibraltar, que otros muchos criticaron, pero que supone más de 900 millones de euros que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez en el mes de febrero y que venían previstas las primeras partidas en el presupuesto general del Estado, que fue tumbado por los partidos de la derecha, de Ciudadanos, del PP y de Vox, junto a los independentistas, y que han impedido su desarrollo. Pero aquellos que vieron mal los 900 millones de euros, y lo que digo, que lo cojan, que sean pragmáticos y que luego pidan más. Y yo sí espero que la sensibilidad mostrada por el inicial gobierno de Pedro Sánchez se mantenga a partir del 10 de noviembre, si tenemos la suerte y los votos necesarios para continuar. Pero le estaba poniendo el ejemplo de la Junta de Andalucía, de un presupuesto presentado ahora, que vienen y plantean que va a haber 112 medidas para el Brexit y vienes a buscarlas. Como yo decía, las 112 medidas que había planteado el gobierno de la Junta de Andalucía tiene que venir con un programa económico y con un calendario, porque es que de las 112 medidas reflejadas en el presupuesto 2020, solo hay una que todavía nadie ha explicado cómo se va a desarrollar, que es una de apoyo de 4 millones de euros para los ayuntamientos. Si el problema del Brexit
si lo hay sin ningún tipo de acuerdo de un Brexit duro, no lo van a tener los ayuntamientos. En todo caso, los ayuntamientos será una consecuencia después de que los vecinos no puedan pagar el IBI o que no puedan pagar el sello del coche porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo. Y será una segunda consecuencia, tenemos que afrontar la primera. Y es que hoy en día hay más de 10.000 españoles que viven en el campo de Gibraltar, que acuden a trabajar a Gibraltar, que esa nueva situación de un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo, no sabemos cómo va a quedar la fluidez de la frontera, no sabemos si esa fluidez de la frontera va a afectar a la economía de Gibraltar, de forma que nadie trata de trasladar un terror, pero si hay únicamente un retroceso de la economía de Gibraltar que posibilite o que obligue, mejor dicho, a que haya un 10% de desempleados, un 10% de despidos, nadie está hablando de que vayan a despedir a todos, pero es que el 10% de 10.000 son 1.000 personas y cargar con 1.000 personas desempleadas más en nuestra comarca es inasumible. Y yo hoy represento los intereses de los sanroqueños y por eso elevo la voz cuando veo que en los presupuestos de la Junta de Andalucía no está la ITV de San Roque, cuando veo que en los presupuestos de la Junta de Andalucía no está el traslado de la escuela de hostelería que tanto prometía el PP en la campaña, cuando veo que no está el traslado de la residencia de estudiantes de hostelería a la ciudad de San Roque, cuando veo que no hay ningún fondo para el Palacio de Justicia, que por cierto ya les he pedido que lo quiero comprar, que nos lo vendan, ya que llevan pues una serie de años sin actuar en el Palacio de Justicia, que nos lo vendan, que está ahí al lado del ayuntamiento y que es una mancha en la imagen del pueblo en el punto céntrico. Que necesito un centro de formación profesional dual en la Bahía, porque quiero formar a los jóvenes asentistas o a los jóvenes que abandonan sus estudios para prepararlos para el sector industrial, que necesito un centro de formación de especialidades deportivas y turísticas en el Valle del Guadiaro para formar a greenkeepers y a empleados de campos de golf, a empleados de las canchas de polo, que necesito que se amplíe el centro de salud de Guadiaro, que está colmatado y colapsado y la Junta de Andalucía no ha prestado ningún tipo de dinero en esta actividad, o bien que un problema gordo que tiene San Roque desde hace ya 10 años es el encauzamiento del río Guadarrán, que cuando alivia el pantano de Castellar, que por cierto ahora está abajo, acompañado de lluvia, supone la inundación de la barriada de la Estación y de Taraguilla, y que llevamos reclamando esa construcción desde hace años y no la hay, o que necesitamos el ensanche de la carretera que nos une San Enrique con Guadiaro y San Enrique con Tesorillo, y que tampoco viene reflejada en los presupuestos de la Junta de Andalucía 2020 y que sí venían en la promesa de los 112 medidas que, tal como yo dije en aquel momento, eran papel mojado porque no tenía memoria económica, porque no tenía calendario. Y yo me he quedado bastante defraudado de que el mal llamado Gobierno del Cambio, porque debían añadir un apellido, y es el Gobierno del Cambio hacia atrás, el Gobierno que encabeza Juanma Moreno del Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos en el Gobierno y de Vox en el Parlamento, ha obviado y ha olvidado a San Roque y los problemas de San Roque. Y yo tampoco he escuchado a los portavoces del Partido Popular de San Roque defender los intereses de los vecinos de San Roque y que hablen del maltrato y del olvido que ha tenido ese documento con los sanroqueños y con las sanroqueñas. Ana. Volviendo a temas más sobre el terreno del municipio, me gustaría saber cómo va en tema de cultura, cómo va el proyecto de la Casa Museo, creo que era Casa Museo o solo Museo, no sé Bueno, si es su tenemos... casa de Vázquez de Sola. Y otra pregunta sobre otra cuestión, un tema más polémico, una denuncia de presuntas irregularidades en subvenciones a clubes deportivos por parte del Club Dalton. Respondo primero a la primera cuestión y luego entramos en la segunda, que es algo de ruido, que busca un vecino que vino de Las Palmas de Gran Canaria y que está únicamente dedicado a la cuestión de la denuncia y del descrédito al gobierno y muy especialmente a este alcalde. Pero voy con la parte de cultura y luego entro en la actividad deportiva. En la actividad cultural, San Roque creo que ha dado pruebas más que suficientes de que somos la capital cultural del campo de Gibraltar y que cada vez generamos más recursos culturales, recursos que estamos afrontando una inversión de más de 2 millones de euros en la remodelación de la antigua casa consistorial, donde queremos albergar, entre otras salas, la obra de Vázquez de Sola, con el que tenemos algunas cuestiones pendientes para fijar la entrega de su obra y que queremos rematar
cuanto antes. Pero San Roque ya cuenta con una riqueza cultural relevante. Hoy hemos estado debatiendo dentro del Gobierno, en este caso por engrandecer la obra del mejor imaginero del siglo XX, como es Luis Ortega Bru, y venimos invirtiendo también en otro espacio, en el casco histórico, en la zona del Pósito, en un edificio que tenemos la primera idea de albergar el archivo histórico de la ciudad, y hoy hemos tenido algo de debate. Estamos también trabajando en el edificio antiguo Colegio del Cura Romero, donde también viene parte de esa inversión de más de 2 millones de euros para cambiar un poco y tener más edificios culturales de los que ya de por sí tenemos. Y luego tenemos compromisos con las barriadas para albergar nuevos teatros en el área del Valle del Guadiaro, que estamos ahora mismo en la tarea de localización del nuevo teatro de Guadiaro, también en el área de la Bahía, que estamos en esa misma tarea, y por tanto entendemos que tenemos un proyecto muy ambicioso que cumplir por delante, que nos hemos puesto unos retos muy complejos, muy difíciles, pero que son los que nos demandan los ciudadanos, y vamos a intentar atender esa cuestión. Yo espero que podamos limar las últimas diferencias que puedan existir para la donación de la obra de Vázquez de Solar, que yo quiero agradecer su predisposición, y que podamos tenerla cerrado el capítulo jurídico cuanto antes. El acuerdo político o personal con el propietario existe, nos faltan algunas cuestiones jurídicas que puedan cerrar. En cuanto a las actividades deportivas, únicamente son cuestiones de descrédito personal, de búsqueda del protagonismo mediático, porque la única realidad que hay en San Roque son escuelas deportivas en numerosas disciplinas deportivas. En San Roque se puede practicar el deporte de muchas disciplinas, no únicamente el mayoritario del fútbol, sino que hay otras muchas deportes más. En San Roque se puede disfrutar de baloncesto, tenis, pádel, gimnasia rítmica, judo, taekwondo y todas las actividades. Y hemos tenido también escuela municipal de ciclismo. El problema es que hay quienes señalan que no tenemos las instalaciones necesarias para la práctica de la escuela deportiva de ciclismo y que únicamente hacen aflorar nuestras carencias en esa situación, y luego quieren que mantengamos una escuela deportiva municipal sin tener las instalaciones que ellos mismos nos exigen. Si no tenemos las instalaciones que nos están exigiendo, no podemos prestar el servicio. Pero sí que hemos potenciado una inversión de más de 2 millones de euros en construir carriles bici para practicar el deporte saludable y el que cada uno pues coja la bicicleta cuando quiera, sin tener necesidad de prestar ningún protagonismo a nadie en especial, sino que pueda practicar el deporte. Y afortunadamente son muchos los sanroqueños que disfrutan de los casi 4 kilómetros que unen San Roque con el Pinar del Rey, con una inversión de más de 1,5 millones de euros, que ya es una realidad, y que nos faltan algunos remates en la llegada al Pinar del Rey, que queremos ahora invertir algo más de 300.000 euros. O bien el tramo que hemos construido entre el Guadarné y los Timbales en la estación de San Roque. El tramo que se viene construyendo, que va a quedar precioso, que va la obra bien avanzada, en la ribera del río Guadarranque, entre la calle Río de la estación de San Roque y la barriada de Guadarranque, que van a suponer más de 3,8 kilómetros y que viene ejecutándose una actuación de 1,5 millones de euros. O bien la licitación que se va a comenzar del carril bici de la Bahía, que va a unir las barriadas de Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento. En definitiva, creo que los amantes del mundo de la bici, los amantes del ejercicio biosaludable, tienen un gobierno que responde a sus carencias, que responde a sus necesidades. Vamos a seguir actuando con ese plan de movilidad y no vamos a generar ningún tipo de protagonismo indebido en aquellos que quieren cubrir sus intereses personales por encima de los intereses de los ciudadanos de San Roque. Aquellos que quieren abanderar un supuesto problema para buscar un empleo, no sé si directo o familiar, no van a encontrar la solución en este gobierno. Nosotros vamos a resolver los problemas de los vecinos de San Roque, de los amantes del ciclismo y de los amantes del ejercicio biosaludable. Javier, tus cuestiones creo que van a ser las últimas, así que aprovecha. Voy a intentar atinar y no desmerecer la oportunidad que me ofrece. Quiero salirme de lo que es con el permiso de los televidentes, de lo que es el ámbito de San Roque. Quiero introducirme en la temática del Partido Socialista. Susana Díaz ha anunciado su intención de presentarse a las primarias del Partido Socialista para ser de nuevo secretaria general del partido. La cuestión es sencilla. No sé si le parece a usted que sea precipitado Susana Díaz, si debe concurrir a esas nuevas elecciones, y si sería sano
y saludable para el Partido Socialista que concurriese algún otro candidato o candidata a esa postura. Bueno, yo creo que la antecesora Susana Díaz, que era Griñán, dejaba una frase muy elocuente para esta cuestión, que decía que cuando haya que cruzar ese puente o cuando se llega a ese río, se cruzará el puente. Yo soy algo menos evasivo que mi compañero y admirado Griñán, y lo único que sí le puedo decir es que llegará a ese escenario. Ahora mismo lo que estamos en el escenario nacional, con unas elecciones ya convocadas por el próximo 10 de noviembre, y lo que estoy convencido es que Susana Díaz es una persona preparada, capacitada y que va a poner todo su esfuerzo para que el Partido Socialista gane las elecciones del próximo 10 de noviembre, y ya habrá tiempo para establecer cualquier otro calendario, en este caso futuro, de unas elecciones autonómicas que teóricamente no corresponden hasta el año 2022. Por tanto, vamos a trabajar todos juntos por defender los intereses de nuestro partido y de los vecinos y vecinas españoles, de la totalidad, el próximo 10 de noviembre, defendiendo el programa que encabeza Pedro Sánchez. Muy bien, ¿tiene algún apunte más? Que sigue muy rápido. Y como Nos ha secretaria, sorprendido. y como secretaria general ¿Perdón? y como secretaria general del partido, Bueno, que pues supongo que el Congreso del partido será previo a las elecciones andaluzas. Yo entiendo que los españoles los que nos quieren ver es la solución de los problemas de nuestro país, con unas circunstancias complejas como el Brexit, con una situación hoy, yo diría, con demasiada alborotada, pero que espero de que sea de la misma determinación que anunciaba el presidente del Gobierno hace tan solo un día, alrededor de la sentencia del procés, que haya determinación, que haya proporcionalidad a la hora de dar la respuesta que estamos esperando todos los españoles de defensa de nuestro país, de defensa de la Constitución española. Ahí es donde debemos estar, vamos a estar en esta tarea, y como yo digo, ya habrá tiempo luego para cualquier otro tipo de calendario, porque hasta que el PSOE no resuelva los problemas del país, no va a intentar o no va a empezar a resolver las cuestiones, en este caso, que son de carácter interno y que a nosotros nos gusta siempre hacer algo de ruido, pero que deben quedar para un momento posterior a la formación del Gobierno de España, que yo espero que con el apoyo de los sanroqueños y de las sanroqueñas siga siendo del Partido Socialista y siga siendo del presidente Pedro Sánchez. Tú cierra, Cándido. Bueno, pues sí, me gustaría saber una cuestión ya para terminar. ¿Se va a recurrir la sentencia sobre el asunto de la presidencia de la Mancomunidad de Municipios? Y después me gustaría preguntarle, se ha prácticamente confesado cuando ha dicho que se sintió un poco perjudicado cuando no fue a la lista del Congreso, pero ¿también no cree que, en cierto modo, la presidencia de la Mancomunidad se le hurtó por los resultados electorales a San Roque? Usted pujó mucho por esa presidencia, y la uno con una tercera. No tenemos coordinador general del Estado desde hace un tiempo. ¿Cree que eso se debe al poco peso político de ese puesto y de esa situación? Yo entiendo sobre la tercera que se debe a la realidad de tener un gobierno en funciones. Un gobierno en funciones que entiendo que haya dificultad a la hora de cualquier tipo de nombramiento, y que durante este periodo temporal incluso haya personas que se exige para ese puesto ser funcionario Grupo A, funcionario de carrera Grupo A. Entiendo, tiene que abandonar una tarea para irse a otra sin saber si va a haber continuidad. Creo que por ahí puede haber la cuestión. Y luego, en esta realidad, el Partido Socialista interpuso un recurso en el sistema de selección o de elección del presidente en el año 2015. Entiendo que los vecinos y vecinas con su voto han querido que el presidente de la Mancomunidad sea del Partido Socialista. Yo he vuelto a defender, en este caso sin acierto, los intereses de los socialistas sanroqueños, y es donde voy a estar. Creo que el Partido Socialista en San Roque obtuvo unos brillantes resultados. Obtuvimos nuevamente una mayoría absoluta, un crecimiento de más de 500 votos, un crecimiento de más de 3 puntos, tenemos un 46% de apoyo en las elecciones locales, y entendía que podía tener esa presidencia que, por cierto, nunca hemos tenido los sanroqueños en la historia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Pero ese es agua pasada, que ya no debe mover molinos, y yo lo que espero y deseo es que tengamos un servicio al Campo de Gibraltar positivo. Y en este caso nosotros vamos a intentar, los compañeros que representamos al Partido Socialista y a la Corporación de San Roque en la Mancomunidad, que por cierto somos 4, que es la primera vez que el PSOE de San Roque tiene 4 representantes, están conmigo mis compañeros María Collado, Ana Ruiz y David Ramos en esta representación, y vamos a defender los intereses para que se nos presten servicios de calidad y para que podamos prestar el mejor apoyo a la actividad reivindicativa
de los intereses de la comarca, que esa parte se ha perdido en las anteriores etapas de la mancomunidad, y yo lo que espero es que la mancomunidad defienda al conjunto de la comarca y que sepamos pues resolver parte de las carencias que hemos fijado en las últimas preguntas o en las últimas intervenciones que he tenido a lo largo de esta noche.